Dios le bendiga a todos. ¿Cuántos están contentos de estar aquí? Yo no sé usted, pero desde que llega el lunes, yo pongo mis ojos que llegue el miércoles. Después que llegue el miércoles, pongo mis ojos que llegue el domingo. ¿Quién nos visita por primera vez acá? Levante la mano. Allá atrás, wow, 1, 2, 3, 4. Wow, bienvenidos sean. De este lado, nuevo por primera vez. Wow, 1, 2, 3, 4. Vamos a darle un aplauso a ellos. Qué bueno que están por acá. Bueno. Ok, nosotros queremos, básicamente voy a hacer 3 anuncios que me pidieron que hiciera rápidamente. Como parte del propósito al cual Dios ha llamado a esta casa, nosotros hemos estado haciendo unos movimientos guiados por el Señor y hemos creado lo que nosotros llamamos grupos de conexión. Como su nombre lo dice, es un grupo para que la gente conecte mientras es desarrollado y es instruido. Y es que cuando una iglesia va creciendo en número, la relación entre los hermanos se pudiera hacer un poco impersonal. Por ejemplo, hay algunas iglesias, y hay personas aquí que lo he notado, que llegan temprano y se sientan en el mismo sitio. Se sientan ahí y conocen la gente que se sienta al lado, al frente. Hay otros que no, que están variando. A mí me gusta sentarme en el mismo lugar todo el tiempo. Entonces, nosotros, por mandato de Dios, hemos organizado 3 grupos de conexión. El primero es el grupo de conexión de matrimonios jóvenes, que ya se reunió una primera vez. Y quiero anunciarle a ellos que la próxima reunión será el jueves 1 de septiembre. Jueves 1 de septiembre, que es un grupo de conexión joven en el cual ni el esposo ni la esposa pasan de 40 años. Si usted tiene 30 y su esposo tiene 41, usted no califica. El segundo grupo es un grupo de conexión de matrimonios adultos. Ese grupo se va a reunir por primera vez el viernes 2 de septiembre, o sea, al día siguiente. Y el tercer grupo de conexión es un grupo que le hemos llamado Grupo de Conexión de Negocios. Y eso es para hombres y mujeres, casados o no, que tengan actualmente un negocio, que tengan una empresa. Y eso lo vamos a hacer porque el Señor nos ha dado a nosotros la encomienda de llevar el reino a todos los negocios que estén a nuestro alcance. En ese grupo de conexión, ustedes, las personas que participen, tendrán la oportunidad de aprender de lo que Dios nos ha dado a nosotros, que hace que los negocios funcionen, pero sobre todo, ¿qué hace que un negocio sea un negocio del reino? ¿Y cómo luce un negocio del reino? Los grupos de conexión son de 1 hora y media, 2 horas, y solamente nos reunimos a veces en lugares diferentes. El grupo de conexión de negocios nos vamos a reunir aquí en la iglesia y esa reunión será el viernes 16 de septiembre a las 6 de la tarde. Grupo de conexión de negocios, anótelo, viernes 16 de septiembre a las 2 de la tarde. A las 6 de la tarde, perdón. Y vamos a dar inicio entonces al grupo o al servicio con los teenagers, o sea, con los adolescentes. Y nuestro primer servicio será el sábado 13 de septiembre a las 4 de la tarde. Los primeros 3 grupos de conexión, matrimonio joven y adulto, y el grupo de negocios, van a estar a cargo de un servidor y mi esposa. Y el grupo de adolescentes van a estar a cargo de Jason y de Yoseila. Le damos un aplauso al Señor por todo eso. Voy a leer un pasaje que está en Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 14 al 20. Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 14 al 20. Antes de leer el pasaje, yo voy a insistir con esto mucho, porque ha hecho una diferencia en mi vida.
Veo que hay algunas personas que ya lo están haciendo. Voy a mencionar algunas. Veo a Yoseila, veo a Idelka, mi esposa, veo a José Gabriel, veo a Marilis, veo a Clara, veo a la hermana acá. ¿Quién más? No te veo. Carmen Roa. Veo a Carmen Roa también. Wow, no sé cómo ellos pudieron deducir. Veo a Rainelda, la doctora Rainelda. Y esta es mi recomendación. Vengan a la iglesia con su Biblia y con una libreta para anotar todo el tiempo. Veo a Dulce Ureña también con eso. Yo he aprendido que cuando yo escribo, el cerebro que Dios me dio memoriza y asimila lo que yo estoy escuchando. Entonces yo quiero recomendar y voy a insistir, venga a la iglesia con una libreta, compre una libreta que sea designada exclusivamente para usted tomar notas de todo lo que se predica. Hay una persona que yo sé por conocimiento, o dos personas, que pueden tener baúles de libretas porque cada vez que vienen a la iglesia anotan. Una es mi esposa y la otra es Emilce, que siempre he visto que ella anota todo y tiene listines de todo lo que ella escucha predicar. Entonces, no se permita venir a la iglesia sin una libreta para usted anotar. Amén. Y a los muchachos de la banda que no lo veo, lo voy a mencionar, no lo voy a mencionar, lo voy a jalar para el medio. Ustedes están todos obligados, no es una sugerencia, a traer libretas acá. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasaje, Segunda de Reyes. Y creo que no es la primera vez que se los digo. Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 14 al 20. Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 14 al 20. Dice así. Cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, el rey Joás de Israel fue a visitarlo y lloró sobre él diciendo, Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Eliseo le dijo, consigue un arco y algunas flechas. Y el rey hizo lo que se le indicó. Luego Eliseo le dijo, pon tu mano sobre el arco y la flecha. Eliseo puso sus dos manos sobre las manos del rey. Luego le ordenó, abre la ventana que da al oriente. Él la abrió y Eliseo le dijo, dispara. Así que el rey disparó una flecha y Eliseo proclamó, esta es la flecha del Señor, una flecha de victoria sobre Aram, porque tú conquistarás por completo a los arameos en Afec. Luego Eliseo dijo, ahora levanta las demás flechas y golpéalas contra el piso. Entonces el rey las tomó y golpeó el piso 3 veces. Pero el hombre de Dios se enojó con él y exclamó, tendrías que haber golpeado el piso 5 o 6 veces. Así habrías vencido a Aram hasta destruirlo por completo. Ahora saldrás vencedor solamente 3 veces. Después, Eliseo murió y fue enterrado. En el día de hoy vamos a hablar bajo el tema, cuando Dios pone sus manos sobre nosotros. Cuando Dios pone sus manos sobre nosotros. Tiene que ver con qué ocurre cuando nosotros le permitimos que Él ponga sus manos sobre las nuestras. ¿Qué ocurre con la vida de una persona? Y para entender esto, quiero explicar un poco el contexto del pasaje que acabo de leer. El pueblo de Israel pasó de no existir a comenzar su existencia con un hombre llamado Abraham. Abraham tuvo a su hijo Isaac, Isaac tuvo a Jacob y Jacob tuvo 12 hijos. De esos 12 hijos, José, el penúltimo, fue vendido como esclavo a Egipto. Allí él vivió encarcelado. Luego Dios revela al faraón una catástrofe que venía en 2 sueños. José, hijo de Jacob,
Dios le da la oportunidad de interpretar esos sueños, de profetizar y saber qué era lo que venía, y le dio también la solución. Producto de eso, entonces el faraón pone a José como hombre más poderoso de la nación de Egipto, y él lo hizo muy bien. A raíz de eso, José invita a su papá y a sus hermanos, y llegan 75 personas de la familia de Jacob, que luego se multiplicaron en gran número. El faraón que había sucedido al faraón anterior se asusta y esclaviza al pueblo de Israel en Egipto. Cuando los esclaviza, pasan 390 años. Y entonces Dios elige a un hombre llamado Moisés para que sea el instrumento en sus manos para liberar a la nación de Israel. Y eso ocurrió y empezó su proceso años después. El pueblo de Israel sale de Egipto 430 años después de haber sido esclavizados. Vagan de forma cíclica por 40 años en el desierto, no llegando a la tierra prometida. Pero después Moisés muere, Josué toma el mando y lidera al pueblo de Israel a cruzar el río Jordán para conquistar a la nación de Canaán. Josué no tuvo un sucesor. Producto de eso, Dios comenzó una era que fue la época de los jueces, donde habían jueces que subían, jueces que bajaban, y luego de la época de los jueces, años después, el pueblo de Israel entra en la época de los reyes, siendo Saúl el primer rey, David el segundo, Salomón el tercero, y así sucesivamente. Sucede y viene a ser que en esa época de los reyes nació un profeta, muchos profetas, entre ellos uno llamado Elías, que luego fue sucedido por Eliseo. Y en esa época se caracterizó porque el pueblo de Israel se apartó totalmente en muchas ocasiones de lo que Dios le había dicho. Habían adorado otros dioses, habían levantado estatuas, habían adquirido las costumbres y falsas creencias de las naciones con las que ellos se habían mezclado, y que Dios le dijo que no se mezclaran. A los jóvenes, antes de casarse, asegúrese con quién usted se va a casar, porque Dios no quiere que usted se mezcle con todo el mundo. Cerrado el paréntesis. Alguien diga amén. Es en esta época que entra en escena un rey llamado Joás, que se caracterizó porque al subir al reinado, dice la palabra que él no se apartó de las cosas malas que había hecho sus antecesores. Y es en este momento en el que leemos este pasaje, cuando el profeta Eliseo, quien fue que sucedió al profeta Elías, estaba muriendo. Se había enfermado y se estaba muriendo. Luego de eso es que aparece Joás. Pero quiero resaltar algo muy importante. Dios es un Dios que trabaja a través de generaciones. Dios sucedió a Moisés en Josué, a Elías con Eliseo, y nos llama a nosotros, los que tenemos hijos, a que nosotros preparemos a la siguiente generación, porque Dios es un Dios que trabaja con las generaciones. La siguiente generación tiene que ser mejor que la nuestra. Y la única forma en que Dios toca y transforma a la siguiente generación es cuando la generación actual, o sea, nosotros, caminamos juntos con ellos. Nosotros no podemos tener una familia en la que usted se la pase solamente trabajando y metido en su negocio, y usted le deja a sus hijos a una persona de servicio, a una persona que usted contrata para que cocine, limpie y le cuide a sus hijos. Nosotros somos los llamados a educar y formar nuestros hijos. El colegio y la escuela ha de ser un complemento, no la fuente principal. Pero si dejamos nuestros hijos a la escuela, Jensen, y encima de eso contratamos una gente muchas veces
no creyente para que tome la tarea de la casa, entonces no estamos caminando con nuestros hijos. Y luego nos lamentamos de por qué mi hijo no teme a Dios. Luego nos lamentamos de por qué mi hijo está en adicción a droga. Luego nos lamentamos de por qué mi hijo ha escogido o se ha metido en homosexualidad. Luego nos lamentamos de por qué mi hijo está robando, por qué mi hijo es un delincuente o un adicto a las drogas. ¿Por qué ocurre eso? Porque Dios es un Dios de generaciones. Dios es un Dios que trabaja con un propósito y nos llama a nosotros a alinearnos a su propósito. Y parte de ello es que nosotros tenemos que criar a nuestros hijos. Y no estoy hablando de los hijos de sangre, de los hijos que Dios nos dio. Porque ¿cuántos saben que hijo o padre no es el que engendra, sino el que cría? ¿Cuántos saben eso? Esa es la realidad. La gente de Israel estaba caminando apartada de Dios y seguían haciendo lo malo. De hecho, en Segunda de Reyes, capítulo 13, solamente para tener una referencia, en el verso 6 y 7 dice lo siguiente. Segunda de Reyes, el mismo capítulo 13, versos 6 y 7. Sin embargo, los israelitas siguieron pecando, siguiendo el mal ejemplo de Jeroboam. También dejaron en pie el poste dedicado a la diosa Acera en Samaria. Finalmente, el ejército de Joacás quedó reducido a 50 conductores de carros de guerra, 10 carros de guerra y 10,000 soldados de infantería. El rey de Aram, los arameos, era una nación pagana, idólatra, había matado a los demás, pisoteándolos como el polvo debajo de sus pies. Y es en este contexto que Joás entra y dice la Biblia que siguió haciendo lo malo delante de Jehová. En el verso 14 dice que el rey Joás estaba haciendo un homenaje. Quiero aclarar esto porque mucha gente lee, wow, dice, Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Cuando usted lee es muy fácil interpretar que la Biblia está hablando de un enemigo que vino a atacarlo, pero ahí dice muy claro que fueron los carros de Israel con sus conductores y él era el rey de Israel. ¿Por qué Eliseo se levanta y le habla a Joás para que pudiera vencer a Aram? Solamente un dato para que lo tengan. Eliseo estaba en ese momento haciéndole un homenaje, el rey Joás le estaba haciendo un homenaje a Eliseo, el profeta, porque esas mismas palabras, Pastor Santos, esas mismas palabras se las dijo Eliseo a Elías antes de morir. En Segunda de Reyes 2:12, ustedes los pueden ver, 2:12, Eliseo lo vio y exclamó, Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Eso le dijo Eliseo a Elías cuando iba a partir con el Señor. Ahora el rey Joás, que ve a Eliseo que se está muriendo, quiso honrarlo y le dijo lo mismo. En el verso 14, Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Entonces, Joás fue a ver a Eliseo en medio de los problemas que la nación enfrentaba. Él estaba en guerra contra una nación que en las últimas guerras lo habían destruido, lo habían acabado. Y venían otras guerras porque ellos estaban en guerra en esa época. Y él fue a ver a Eliseo que se estaba muriendo y fue a buscar una palabra con el hombre de Dios. Una palabra que viene de Dios puede cambiar cualquier situación cuando la palabra viene de Dios. Yo no voy a entrar en detalles, pero cuando Joás fue a ver a Eliseo, yo y muchos pensamos que él se fijó más en el profeta que en el mismo Dios. Hay que tener mucho cuidado cuando uno va a buscar una palabra de parte de Dios, de uno no idolatrar al profeta, sino siempre poner su mirada en el Señor. Amén.
Joás busca al profeta para que le dé una solución. Y fue donde él lo honra. Entonces, a las palabras que Joás le dice a Eliseo, que sabía lo que estaba pasando, entonces el hombre de Dios le da una instrucción. Cuando un hombre de Dios da una instrucción de parte de Dios, es como si Dios lo estuviera diciendo. Porque el profeta solo es un instrumento. Él no tiene nada que ver con eso. No hay gloria, no hay mérito para él que no sea haber obedecido a Dios y haber comunicado la palabra que viene de parte de Dios sin ningún tipo de alteración. Amén. Muy importante eso. Eliseo le da una instrucción. En el verso 15 dice: consigue un arco y algunas flechas. Y dice aquí en el verso 15 que el rey Joás hizo lo que se le indicó. Él hizo lo que se le indicó. Pero en el verso 16 él le da otra instrucción. Jason, puedes subir, por favor. Párate aquí y coge tu mejor postura con tu arco y tu flecha apuntando hacia allá. Wow, pero miren qué postura tiene el muchacho. La siguiente instrucción en el verso 16 dice: luego Eliseo le dijo: pon tu mano sobre el arco. O sea, le dijo: toma tu posición, pero toma tu posición. No me mira a mí, mira para allá. Tú estás apuntando para allá. Exacto. Luego que él hizo eso, le dio una instrucción adicional. Pero quiero resaltar algo. A veces Dios nos manda a hacer cosas que no tienen sentido. Y pueden no tener sentido para nosotros, pero para Dios sí. Y el Hijo de Dios que entiende esto, sabe que los pensamientos de Dios están muy por encima de sus pensamientos. Por lo tanto, el Hijo de Dios no le busca la lógica a lo que Dios manda. El Hijo de Dios busca obedecer lo que Dios manda. Entonces, dice aquí, el rey Joás conocía mucho sobre armas. Y luego dice la palabra que Eliseo puso sus dos manos sobre las manos del rey. Y le dijo: apunta hacia el oriente. Y el rey lo hizo. Y luego le dijo: tira la flecha. Y él lo hizo. Gracias. El rey Joás conocía de armas y de guerra. Y tenía que saberlo porque él estaba y su generación anterior estaban en guerra. Joás no solamente conocía de guerra, sino que también sabía de arcos, de flechas, de espadas, de lanzas. Él conocía el arte de la guerra. Pero Dios le está diciendo a Joás: toma toda tu experiencia y talentos, toma una posición, pero no dispares hasta que yo te diga. Entonces Eliseo puso sus dos manos sobre las manos del rey, porque él
o Dios a través de Eliseo quería recordarle al rey que aunque tú tienes experiencia, educación, habilidades, influencias, la victoria, a pesar de todo eso, no descansa en tus manos, sino en las manos de Dios, cuando Él la pone sobre ti. La victoria no es mía, mía es la victoria, dice el Señor. Y yo muevo las circunstancias a tu favor o dejo que ellas operen solas en tu contra. Todo dependiendo de si tú permites que mis manos se pongan sobre tus manos. Dios quiere usar todo lo que Él ha puesto en tus manos para darte victoria de acuerdo al plan que Él ha establecido. Y para eso Él te ha preparado. A muchos le ha dado una educación que llega hasta un doctorado. A otros solamente le da hasta bachiller. Pero la realidad es que a cada persona que Dios ha creado, Él les da talento, les da habilidades, les da dones, les da conocimientos. Pero nada de eso es suficiente para alcanzar la victoria. Porque los talentos, la influencia, los recursos que Dios te ha dado en las manos equivocadas pueden crear grandes caos. Pero cuando Dios pone su mano sobre la tuya, cuando Dios viene y tú le permites que Él tome ambas manos tuyas y tú permites que Él use todo lo que Él mismo te ha dado y te dice apunta aquí, no, apunta ya, dispara ahora, no, no dispares ahora. Cuando una persona permite que sea Dios que dirija su vida con todo lo que tiene, su vida siempre va a alcanzar, va a dar en el blanco en cada situación, aún en circunstancias que sean adversas, aún en circunstancias que no parezcan tener ningún tipo de solución. La clave está en que Dios ponga sus manos sobre las tuyas. Pero ¿qué ocurre? Que a menudo, y lo veo muy frecuentemente, Dios nos da el talento, Dios nos da la influencia, Dios nos da los recursos, Dios nos dice, déjame decirte hacia dónde debes apuntar, y nosotros decimos, no, yo quiero hacerlo a mi manera. Y usted no lo dice por su boca, no es necesario. Usted simplemente le dice, sí, Señor, y hace otra cosa contraria. ¿Quién le ha dicho a usted que porque usted tenga pleitos con su cónyuge, usted tiene que divorciarse? ¿Quién le ha dicho a usted que el matrimonio se hizo para que lo hicieran feliz a usted? ¿No sabe usted que el matrimonio se hizo para que usted vaya a servir a su cónyuge? ¿Quién le dijo a usted que se metiera en ese negocio? ¿Quién le dijo a usted que hiciera negocio con esa persona o que siga haciendo negocio con esa persona? Que todo lo que se haga sea para darle gloria a Dios. En el negocio que tú estás y de la forma que tú lo estás manejando y la forma que tú estás manejando tu matrimonio como mujer, como hombre, como esposo, como esposa, ¿le está dando gloria a Dios en este momento? Tú puedes engañar a todo el mundo, pero a Dios nadie lo engaña. A lo largo de los años, yo he visto que se repite esto. Todas las empresas, incluso los hombres más brillantes de negocios, cuando van a mover su empresa hacia una dirección, contratan expertos, consultores para que los guíen. Y hemos visto que las empresas que contratan buenos consultores y se llevan de lo que ellos dicen, tienen éxito. Pero usted no puede contratar a alguien para que lo dirija
y luego que le dice lo que tiene que hacer, si usted lo hace todo lo contrario que le dijeron y usted paga las consecuencias, entonces no culpe al consultor, no lo culpe. De la misma manera, usted no puede decir, Dios me abandonó, si Él te ha dicho o no te ha dicho que hagas algo y tú lo estás haciendo, ¿por qué tú culpas a Dios? Cada quien es responsable de sus propias decisiones. Cada decisión que tú tomas, tú te vas a convertir en el sirviente de esa decisión. Vas a tener que servir las consecuencias que vienen de esas decisiones. A los hombres cristianos, usted no es el jefe de su esposa, porque la palabra dice que la mujer tiene que someterse a usted. Usted es su cabeza. Y en lo que Dios lo mandó no fue a decirle a ella que haga lo que usted quiere, sino amarla. Amarla significa buscar el bienestar de ella. Y a las mujeres cristianas que están aquí, ¿cómo se puede mantener un matrimonio cuando tú, mujer, haces lo que tú quieres y no entras en acuerdo con tu esposo? Ustedes me van a perdonar, pero yo creo en lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que tiene que haber un mutuo sometimiento, pero que la mujer tiene que respetar a su marido. Eliseo le dijo a Joás, búscate un arco y una flecha. Él la buscó. Él dijo, pon tus manos sobre ellas y apunta. Y él apuntó, pero le dijo, no tires. Luego Eliseo puso sus manos sobre las manos del rey y le dijo al rey, apunta hacia el oriente. Y él apuntó, tira, y él tiró. Y luego que él tiró, la Biblia dice estas palabras: esta es la flecha del Señor, una flecha de victoria sobre Aram, porque tú, o sea, refiriéndose al Señor, conquistarás por completo a los arameos en Afec. Dios va a usar, quiere usar todo lo que Él ha puesto en tus manos para darte las victorias, pero alineadas a su plan. Por lo tanto, hoy es un día para invitar a Dios y decirle, Señor, pon tus manos sobre mis manos, pon tus pensamientos sobre los míos, que mis oídos solo escuchen tu voz y mis ojos vean lo que tú ves. ¿Habrá alguien aquí que esté dispuesto a hacer esa oración y a pagar las consecuencias que eso implica? ¿Habrá alguien aquí? Moisés le dijo a Dios, ¿que tú quieres que yo libere a quién? ¿A un pueblo grande lidiando con un faraón como ese? ¿Y cómo tú piensas que yo voy a hacer eso? ¿Ustedes saben lo que Dios le respondió a Moisés? Le respondió con otra pregunta. ¿Qué es eso que tú tienes en las manos? Refiriéndose a la vara. Y estoy parafraseando. Luego Dios le dijo a Moisés, tírala en el piso, y se convirtió en serpiente. Ahora dijo, agárrala por la cola. Dios siempre va a usar lo que está en tus manos, aunque te parezca poco, aunque te parezca inservible, aunque tú creas que tú no puedes. Exactamente, tú estás en lo correcto, pero con Él tú puedes hacer grandes cosas.
Y si lo que Dios va a usar no está en tus manos, ¿sabe lo que va a ocurrir? Él lo va a poner en tus manos. Pero siempre va a usar lo que está en tus manos. Hoy yo puedo ver claramente, después de muchos años, cuando Dios me llamaba como pastor y me decían, y tú eres pastor, y tú eres pastor, yo decía que no, que no, que no. Ven, tienes que predicar el domingo. Yo ni siquiera quería predicar los jueves porque yo no estaba listo. Yo no me consideraba preparado para eso. Pero luego Dios me forzó. Pero hoy en día yo puedo ver que Dios me preparó en el mundo secular para hacer lo que yo estoy haciendo ahora. Dios me mandó por el mundo corporativo en Estados Unidos. Me permitió conocer grandes hombres, grandes líderes. Me dio la esposa que yo tengo. Me dio los hijos que yo tengo. Y ellos forman parte de la preparación que yo necesitaba, como yo formo parte de la preparación de cada uno de ellos para ellos cumplir el plan que Dios ha puesto en la vida de ellos. Y Dios le ha dado planes a mi esposa y a mis hijos que en cierta forma están alineados al mismo propósito. O mejor dicho, no en cierta forma, que está completamente alineado al mismo propósito, que es el propósito de Dios. Y cada uno hará su parte de acuerdo a los talentos únicos que Dios les ha dado. Pero para ellos poder hacerlo, para yo poder hacerlo y para tú poder hacerlo, tenemos que invitar y permitir que Dios ponga sus manos sobre la nuestra. Dios, pon tus manos sobre las mías. Dime qué hacer. Dime cómo hacerlo. Dime cuándo hacerlo. Pero si yo sigo pensando que soy algo por lo que tengo, entonces voy a fracasar. Pero Dios, pon tus manos sobre las mías. Habrá alguien de nuevo que esté dispuesto a hacer esta oración tan atrevida. Luego dice en el verso 18, Eliseo dijo, ahora levanta las demás flechas y golpéalas contra el piso. Entonces el rey las tomó y golpeó el piso 3 veces. Verso 19, pero el hombre de Dios, o sea, Eliseo, se enojó con él y exclamó, tendrías que haber golpeado el piso 5 o 6 veces. Así habrías vencido a Aram hasta destruirlo por completo. Ahora saldrás vencedor solamente 3 veces. En las primeras instrucciones el que dio Eliseo, el rey obedeció completamente. Pero cuando le dijo que golpeara el piso con las demás flechas, Joás golpeó solamente 3 veces. Y dice la palabra que por haber golpeado 3 veces, el profeta quedó decepcionado. La Biblia dice en Efesios que cuando uno va a una guerra espiritual tiene que ponerse toda armadura de Dios, el escudo de la fe, el calzado de la salvación, el cinto de la justicia, etcétera. Pero al final habla de una de las armas que es la única arma ofensiva, que es la espada. La flecha es un instrumento no de defensa. Nadie pelea defendiéndose con una flecha. La flecha es un arma de ataque. Estas flechas con las que Eliseo le dijo que golpeara el piso son simbólicas de la oración y la intercesión. Y Dios le ha dicho aquí a mucha gente, toma las flechas, toma tus oraciones y tu intercesión y golpea el piso con ellas. En pocas palabras, eso que tú andas buscando, que yo puse en tu corazón y que yo te voy a dar, ahora golpea el piso con tus oraciones, con tu intercesión, clama. Pero hay personas que quieren resultados de microondas, claman una vez, ayunan una vez y luego se apartan, no sabiendo que hay cosas que solamente van a venir luego de un periodo largo de intercesión.
de haber golpeado el piso 5 o 6 veces, habrías vencido totalmente a Aram. Ahora solamente vas a vencer 3 veces. Podría ser que la falta de perseverancia en la oración de intercesión nos haya llevado a nosotros a victorias parciales. ¿Cuáles son las situaciones o cosas en las que Dios te dijo, golpea la tierra, ora sin cesar, y tú te has detenido? ¿A cuántas personas Dios le ha dicho aquí, coge esas flechas y golpea el piso? En un momento dejaron de orar por su matrimonio o por sus hijos. Dejaron de orar por sus padres o por tu sanidad o por algo que Dios declaró que iba a hacer en tu ministerio o en tu iglesia. Esta es una pregunta para que todo el que está aquí reflexione. A lo mejor la necesidad de querer las cosas para que ocurran ahora y no esperar confiando ha hecho que nosotros tengamos victorias parciales. A lo mejor tú eres de los que está orando e intercediendo constantemente y no has visto ningún resultado. Pero el Señor te dice las palabras que Él puso en el Salmo 30, verso 5. El llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llegará la alegría. Dios le habla a alguien que ha estado orando, que ha estado golpeando el piso con las flechas de sus oraciones. No desfallezcas, no ceses de orar ni de interceder, porque no es con tus fuerzas, sino con la mía. Demuestra que tú confías en mí, porque el llanto habrá podido durar mucho tiempo como dura la noche, pero quiero recordarte en el día de hoy que con la mañana llegará la alegría, llegará el gozo a tu vida. A esas mismas personas, Dios me dio una palabra para ustedes. Pónganse de pie, vamos a orar. Y cierra tus ojos. A los que han dejado de golpear con su oración, el Señor te dice, vuelve a golpear el piso. Permite que mis manos se pongan en tus manos. Permite que yo dirija el uso de todo lo que yo te he dado. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Búscalo en todo lo que hagas. Y Él mostrará el camino que tienes que tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio,
Teme al Señor y aléjate del mal. Aquellos que han dejado de golpear el piso, de golpear el cielo con sus oraciones, Dios les dice en el día de hoy: vuelve a retomarla. Vuelve a retomar la oración de intercesión. Y cuando tomes esa oración, recuerda que la oración de una persona justa es muy poderosa. Eso significa que tienes que ponerte a cuenta con el Señor y pedir su ayuda para mantenerte en santidad y justo delante de sus ojos, haciendo lo que a Él le agrada. Entonces, cuando tú clames, el Señor, tú serás uno de los que Él dice: clama a mí que yo te responderé y te mostraré cosas grandes que tú jamás has visto. Dios le está hablando a alguien el día de hoy: clama a mí que yo te responderé y te mostraré cosas grandes que tú no conoces. Pero aquellos que no han cesado de orar, a aquellos que todos los días de una forma u otra golpean la puerta del Señor: Señor, estoy aquí. Señor, mi matrimonio, Señor. Señor, mis hijos. Mira ese hijo, Señor, que está afuera, que está perdido, que está en droga. Señor, mi hijo. Aquellos que tocan la puerta y le dicen al Señor: mira, me he preservado, no me quiero casar con cualquier hombre, no me quiero casar con cualquier mujer. Por favor, mándame un hombre de Dios, mándame una mujer que sea de Dios. Yo no quiero hacer nada, porque si tú no me bendices, yo no te voy a dejar, Señor. Aquellos que le dicen al Señor todos los días: si no me bendices, tú no te vas a ir. Y por más que vengan días donde no pasa nada, siguen insistiendo, llamando, clamando, recordando las palabras que Él dice: que todo aquel que sigue tocando se le abrirá, que todo aquel que sigue llamando se le responderá. Para aquellos que han reconocido que una vida sin una relación con el Señor, a aquellos que han reconocido que una vida sin una relación con el Señor y una vida sin sumisión al Señor no vale la pena vivir, aquellos que encuentran gozo en hacer lo que a Dios le agrada, aquellos que tocan la puerta todos los días. El Señor te mandó estas palabras. Así te dice el Señor: Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como con ala de águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Así te ha dicho el Señor.